Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, por Dios, corazón. No sé por qué Tauro, ayer me he acordado mucho de ustedes, ¿vale? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Porque yo siempre estaba creído, cariño, que los minotauros eran los centauros. ¿Tú has visto prácticamente la música de Shakira? Entra, cariño, en su página oficial de YouTube. Ya he puesto mi comentario, ¿vale, cariño? Es que de verdad Shakira me preocupa, sinceramente. Ahora se los busca mitad caballo, mitad hombre. Ay, por Dios. Ay, pobrecita, sinceramente, de verdad. ¿Qué pobrecita? Estará contenta. Tú sabes que es encontrar mitad caballo, mitad hombre. Me acordé de ti, Tauro. Sinceramente, yo pensaba que era un minotauro. Y el minotauro es mitad toro y mitad hombre, ¿no? Pero no, es un centauro. Richard, ubícate, de verdad. Pero me acordé de mi bisonte. Dije, hoy esta música lo ha hecho. Tú tienes buenas punterías. Ay, por Dios. Escucha su video, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Tauro, vamos a ver. Richard, cántalo. Lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque recién lo he escuchado y es un poco difícil para mí. Antes de empezar, Tauro, ¿quieres que lo cante al final, vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Tauro, ¿te está pasando o te ha pasado, Tauro, en la cual de repente es como que tú te cruzaras con una persona que es muy importante para ti y es como que esta persona te ignora, ¿vale? Y esta situación, mi querido Tauro, como que a ti te pone un poco triste, te sabe mal. No porque a lo mejor de repente, cariño, sea la última chupadita de mango, él o ella, sino que para ti es o era una persona muy especial. Puede ser también, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente tú lo has visto conectado a lo que es en las redes sociales, o has sabido algo de él o de ella, pero sin embargo es como que ellos simplemente, como que tú para ellos no existes, bisonte. Ellos se lo pierden, ¿no, Tauro? Ellos se lo pierden, bisonte, porque tú eres una persona muy especial. Pero es cierto que en estos momentos se sienten como la última chupadita de mango, ¿vale? Es así, cariño. Se sienten así. Puede ser que tú me digas, Richard, sinceramente tampoco es tan gran cosa, pero es cierto que no entiendo qué lo he hecho yo para que me ignore, qué lo he hecho yo para que no me responda los mensajes, para que no diga nada. Quizá de repente hay un grupo de ustedes, Tauro, que no está buscando ni relación ni nada, simplemente que te sorprende ese cambio que está teniendo él o ella. No todo tiene que estar relacionado con el amor de pareja. A lo mejor, cariño, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un familiar también. Pero a ti te choca, es normal. Es normal. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Cariño, pues si no, Tauro, si es tu ex, corazón, ahora los centauros están de moda. Si no, dile a Shakira, cariño, están de moda. Mitad hombre, mitad caballo, cariño, por Dios. Yo quiero un par, ¿vale? Es esto, a ver. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la sacerdotisa, mi querido Tauro, representa lo que es a tu signo, pero también representa al signo Virgo, representa a la familia, representa personas que están evolucionadas
O personas, cariño, que tienen los recursos. Puede ser que muchos de vosotros, bisonte, hay una persona que te puede ayudar en algo porque tiene los recursos, pero este personaje quizás en estos momentos no quiere o simplemente no le da la gana, cariño, de apoyarte en lo que tú estás buscando. Siento también, mi querido Tauro, que posiblemente a ti también te preocupa mucho la familia. Te preocupa mucho de repente si tienes un hijo, si tienes un hermano, un familiar, que quizás, cariño, puede ser que su vida no está yendo muy bien. Te preocupa mucho, ¿vale? Estás como muy protector, muy protectora también. Vamos acá más cartas. La carta de la sacerdotisa también, cariño, representa a los padres, representa a tu familia o a la familia de ellos. A lo mejor en estos momentos tú, mi querido bisonte, puede ser que te sabe mal cómo se están portando de repente tu familia política, la familia de tu pareja, la familia de tus amigos, también puede ser el caso. Y no entiendes por qué. Ha habido un cambio. Te voy a dar lo que es signos e iniciales. Vamos a ver, Tauro, vamos a ver. Mi querido bisonte, vamos a ver, cariño, mi centauro. Me sale un Piscis o Acuario, me sale Libra, me sale Capricornio, otra vez Virgo. Vale, muy bien, mi bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver qué me dicen. La letra V, la letra R, la letra T, la letra H y la letra O. Muy bien. A ver qué me quiere decir, cariño, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, cariño, por Dios. Entra lo que es a la música en su página oficial de YouTube. Y yo he puesto un comentario ahí, ¿vale? Ponme like. Tenemos lo que es la carta del diablo. Dependiendo de la carta que me salga al costado, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, ¿vale? Porque la carta del diablo, cariño, nos hablan también de nuestros propios intereses, pero también de las intenciones de la otra persona, o situaciones ocultas o problemas. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. La carta del ermitaño está al costado de la carta del diablo. La carta del ermitaño, cariño, representa situaciones del pasado o una persona que tú ya conoces, Tauro. Ya conoces. Si tú me dices, Richard, la persona del pasado ha aparecido otra vez lo que es en mi vida, o esta persona se ha puesto en contacto, o yo me he cruzado con él o con ella, pero yo sentía como que quería decirme algo. ¿Sus intenciones son buenas? O si de repente vosotros han tomado contacto, por el momento esta persona, cariño, sus intenciones es como primero yo, segundo yo, tercero yo. Si tú de repente piensas que esta persona se acerca a lo que es a tu vida para volver a empezar lo que es una relación, esta persona por el momento solo está buscando algo pasional o de repente divertirse, bisonte. La carta del 10 de espadas. Puede ser que esta situación, mi querido bisonte, ya ha pasado. A lo mejor tú me dices, Richard, me encontré con esa persona, yo pensaba que todo iba a ser fantástico y luego pues simplemente me llevé lo que es una sorpresa. En este momento me siento mal. Es como que tú en algún momento, Tauro, le hubieras dado lo que es una oportunidad a él o a ella, pero esta persona te ha pagado mal por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. La carta, otra vez, de la sacerdotisa, cariño. Entonces, como tenemos carta guía bisonte, la carta de la sacerdotisa, y al final de la carta del 10 de espadas, en la cual me dicen que tú has tocado fondo, sale la sacerdotisa. Mira, es la misma carta, ¿vale, bisonte?
diferentes mazos. Entonces me dice Tauro, ya has aprendido la lección. Ya no vas a volver a cometer el mismo error. No todo tiene que estar relacionado solo con pareja. A lo mejor, cariño, tú has dado lo que es una oportunidad a un familiar, a un amigo. Puede ser, cariño, que tú has apoyado a ellos. Inclusive, me atrevería a decir lo que es en la parte económica. Y esta persona te ha fallado. De repente no te devuelve lo que es ese dinero. De repente esta persona se hace el loco o la loca. Cariño, tú te sientes decepcionado, decepcionada. O esta persona ha hablado mal de ti, te sientes decepcionado, decepcionada. Has tocado fondo, pero cierras con la sacerdotisa. La sacerdotisa dice, cariño, ya está. Lo hecho está hecho. Lo que tenía que salir a la luz, ya salió a la luz. Ya sabes con qué tipo de persona te estás relacionando. Ahora tienes que mirar para adelante, cariño. Ya no desperdicies energía en ellos. Tienes que ver para adelante, Tauro. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, Bisonte. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor, Tauro. Dice, muy pronto, escucha, decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Como hemos preguntado lo que es a los ángeles del amor, es una pregunta que está relacionada con los sentimientos, Tauro. Vamos a suponer, Tauro, que tú en este momento dices, Richard, me siento solo, me siento sola. ¿Cuándo va a llegar ese verdadero amor, Tauro? Te dice, decide exactamente lo que quieres. No vaya a ser, como a veces yo entro lo que es en el super chat, Richard, ¿me conviene Libra? ¿Me conviene Acuario? Dos energías. Y yo siempre les digo, tú no sabes lo que quieres. De esa manera te vas a quedar sola, por acaparador, por acaparadora. Te vas a quedar sola, te vas a quedar solo. Vamos a suponer que te gusta una persona, pero en tu mente está tu ex. O te gusta una persona y a la vez te gusta otra persona más. Tienes que tomar una decisión. Porque si no, cariño, el que mucho abarca, poco aprieta. Te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Esta carta también, cariño, está relacionado para solteros y solteras. Ya, Richard, pero yo no tengo ningún compromiso. Estoy probando. Estoy tirando maicito. Vale, cariño, sigue tirando maicito. ¿Por qué? Porque lo único que vas a conseguir, cariño, son personas que solamente van a estar de paso, que no quieren nada serio. Si tú estás buscando una relación seria, empieza a hacer las cosas bien. Bien. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen, cariño, la energía de ellos o de ellas. ¿Qué están haciendo? La energía de ellos o de ellas, ¿qué están haciendo o qué piensan hacia ti? La energía de ellos o de ellas, ¿qué están haciendo o qué piensan hacia ti? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Muchos de ellos, Bisonte, están en un conflicto. Puede ser de repente en su vida personal o contigo. ¿Ves? Aquí hay un conflicto. La carta de la reina de oros ya está relacionado con la parte económica. A lo mejor tiene problemas con su pareja, problemas con su vida por la parte económica. O tiene problemas contigo, cariño, porque te debe un dinero. O tú de repente has tenido algún tipo de problema, inclusive legal, con un amigo o con una amiga, por algo económico, por algo relacionado con lo material. Tenemos lo que es la carta del mago. Como tenemos lo que es la carta del mago, cariño, me dice, ellos van a buscar lo que es una solución a su favor, no a tu favor, a su favor, Tauro. Y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos.
Y si tú de repente me dices, Richard, es cierto, yo tengo un problema económico con esta persona, ¿va a sacar algo a su favor? ¿Eso quiere decir que me va a devolver? No. Vosotros, cariño, inclusive van a llegar lo que es a trámites legales, conflictos, bisonte. Si de repente esta persona tiene problemas actualmente con su vida, con su familia, por la parte económica, ellos, cariño, posiblemente se separan por esto. ¿Vale, bisonte? Ay, Richard, que lo haga, Richard, que lo haga. De verdad, porque eso es lo que estoy esperando, que se divorcie del otro, de la otra, porque te conozco. Te conozco, de verdad. Obsesivo, obsesiva, eres tóxica. Eres tóxico. Ya, Richard, pero en la guerra y el amor todo se vale. Es que de verdad. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Y ahora vamos a cantar Tú tienes buena puntería. Como salga, ¿vale? Porque es muy rápido, cariño. No te rías de mí. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la Torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Te voy a sacar mensaje de economía, me voy a guiar con la carta guía bisonte. La carta del 2 de bastos, bisonte. En primer lugar, Tauro, tú tienes la carta de la sacerdotisa como carta guía. Cuando tú tienes la carta de la sacerdotisa te dice, tú ya estás preparado, preparada para emprender algo nuevo. Tú tienes prácticamente todo a tu favor para hacer ese proyecto. ¿Por qué te complicas tanto la vida? Porque siento, mi querido bisonte, que aquí hay un conflicto, hay un enfrentamiento, Tauro. Richard, no sé cómo empezar. Richard, no sé si dejar ese trabajo. Cuando la sacerdotisa, cariño, dice, tú vas a poder llegar lejos. Solo es cuestión que tú creas en ti. Richard, quiero sacar un préstamo. Hazlo, porque tienes la carta de la sacerdotisa. Posiblemente te lo van a dar, cariño. Pero tienes que empezar a mover fichas. No te encierres en tu mundo, en tu bucle. Porque aquí, cariño, es como si estuvieras dando vuelta a algo que no tiene solución, cuando la solución lo tienes tú, bisonte. Entonces, reactívate, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. A ver, mi querido bisonte, me voy a poner los cascos, ¿vale? A ver si lo hago bien. Tú tienes buena puntería. A ver, Richard. Vamos a ver. Voy a hacer el ridículo. Pero me encanta, cariño, hacer el ridículo. Ay, por Dios, sinceramente. Se salió, a ver. Ay, por Dios, los comerciales, sinceramente. Pero bueno, ahora. Tiene buena puntería, sabe por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos, van directo al corazón. Oh, y por más veces que trate, oh, es imposible esquivarte. Ay, tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Te toca donde duele, tú a mí no me conviene. Pero en tu cama lo amilla, donde a mí se me olvida. Ah, ay, por Dios, me encanta, cariño. ¿Lo he sacado o no? Ay, de verdad, Shakira, cariño, búscalo, ¿vale? Tú tienes buena puntería, me encanta. Pero Shakira, por Dios, esos centauros, de verdad. Mitad hombre, mitad caballo, cariño, mitad caballo. Ay, por Dios. Corazón, sinceramente, no sé si lo superan, lo podrás superar a no te piques, cariño, porque, uy, sinceramente, ese sí es un centauro. Muy bien, vamos a ver las características. A ver, mi bisonte. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver. Me sale la carta del As de Oros. Vas a tener lo que es un regalo, una sorpresa o una oportunidad, cariño.
La carta del 9 de copas. Hay un personaje que se separa. Hay un personaje que deja todo y es por ti. Puede ser elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, Leo. Hay un personaje que es menor que ustedes. Puede ser de repente tu pareja. Te va el colágeno, cariño, de verdad. O puede ser tus hijos también, ¿vale? Que recién se están aclarando. Necesitan una persona que les guíe. Necesita una persona, cariño, que les haga pisar tierra. Puede ser lo que es un Leo. Bendiciones, Tauro. Tú sí que tienes buena puntería. Entra a lo que es a su canal de YouTube de la música. Yo he puesto un comentario. Apóyame con un like para hacerse viral. Hasta la vista, bisonte. Gracias y sé feliz.